Muy buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa Charlas en Familia. Su servidor, el doctor Jesús Amaya, les da la más cordial bienvenida y un gran abrazo virtual en su canal 28. Dice que hace algunas semanas, platicando con algunos padres de familia, por cierto, después de algunas charlas que he tenido con ellos, me dicen, oiga doctor, como que nuestros hijos están viviendo situaciones muy parecidas, muy similares a las que nosotros vivimos cuando teníamos edad. Entonces, no nos debemos de preocupar, decían ellos. Ya que nosotros, sin mucha orientación, sin mucha presencia de nuestros padres, pues pudimos salir adelante y somos, pues, buenos profesionistas, buenos esposos, buenos padres. Entonces, creo que como que usted exagera, así me dijeron. Me encantó. Y les digo a ellos, y les comenté, de que nuestros hijos adolescentes están viviendo situaciones no solamente distintas, sino situaciones mucho más complicadas que las que a nosotros nos tocó a esa edad. Y es el tema de hoy. El tema de hoy de Charlas en Familia es: nuestros hijos son diferentes de ayer. Sobre todo nuestros hijos adolescentes. Y voy a hablar de algunos puntos, por qué son distintos nuestros hijos, o por qué se enfrentan a situaciones totalmente diferentes a las que a nosotros nos tocó. Primer elemento que a mí me llama mucho la atención es que hoy la privacidad no es algo importante para tus hijos. Cuando teníamos nosotros 12, 13, 14, 16, 18 años, generalmente nuestros padres nos decían, cuida tu persona, cuida lo que tú haces, lo que tú digas. Fíjate muy bien que no todo el mundo se entere de tu vida privada. Era algo importante el aspecto de la privacidad. Hoy nuestros hijos, la privacidad no existe. Hoy nuestros hijos van a un restaurante, inmediatamente se toman un selfie, en donde se toman en qué restaurante están, qué están comiendo, qué están haciendo, a dónde van, con quién están. Entonces empezamos a tener que hoy la privacidad de estos muchachos no es importante. Aún más, la privacidad ahora es de dominio común, en pocas palabras. Entonces nuestros hijos en cualquier momento inmediatamente suben a redes sociales lo que están haciendo, con quién están, qué tipo de actividades realizan, qué están comiendo, qué están tomando, con quién están, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este aspecto de privacidad hoy es realmente crítico en muchos de tus hijos. ¿Y por qué es crítico? Porque no solamente nuestros muchachos publican mucho de su vida privada, sino además se exponen a imágenes, a videos, a fotografías que realmente tienen un gran compromiso hacia ellos. ¿Por qué? Porque estos muchachos, para obtener esa aceptación, esa aprobación de los demás, el poder tener más likes en sus redes sociales, pues son capaces de exponer su cuerpo en forma explícita y, en serio, comprometerlos muy seriamente hacia los demás. Entonces, este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque hoy empieza también a ser mucha moda en lo que es el sexting, el mándame tu pack, mándame tu nude. Entonces, y esto realmente los muchachos muchas veces no ven las consecuencias que puede tener estas conductas o estos videos o estas fotografías en ese momento como también en un futuro. Entonces empezamos a observar que realmente nuestros hijos están viviendo situaciones diferentes, distintas, y muchas veces se comprometen realmente al proceso de su vida. Otro elemento diferente que nuestros hijos son distintos de hoy, de antes, es el aspecto de la pornografía. La pornografía hoy, nuestros hijos están enfrentando a una exposición más cruda, más explícita que antes. Y se los digo porque si estamos hablando de la pornografía de hace 50, 60 años, era una pornografía simplemente poco explícita. Hoy nuestros hijos se enfrentan a lo que llaman en inglés el hardcore.
El hardcore existe lo que es un sexo explícito, donde hay sadismo, donde hay masoquismo. Y uno de los problemas más fuertes que nuestros hijos están enfrentando hoy y no antes, es que nosotros, adultos, cuando éramos adolescentes, muy probablemente nosotros buscábamos la pornografía. Íbamos a la revistería, veíamos esta revista, nosotros íbamos y buscábamos. Hoy esto ha cambiado tremendamente. Hoy la pornografía busca a nuestros hijos. Hoy nuestro hijo, si tiene redes sociales, si tiene Instagram, si tiene WhatsApp, de una u otra forma, el muchacho recibe este tipo de páginas, este tipo de información, aunque nuestro hijo no esté realmente interesado en ello. Y el problema no solamente es eso, no solamente es que la pornografía busca a nuestros hijos, sino que además esta pornografía es infinita. O sea, por ejemplo, hay una página pornográfica, que no voy a decir el nombre, pero hicieron un estudio muy interesante de esta página, en donde ellos dicen que si una persona viera 24 horas al día pornografía desde que naciera, ¿cuánto tiempo tardaría en ver todos los videos de esa página pornográfica? Tardaría de vivir cerca de 180 años. Entonces, en otras palabras, es casi infinito lo que están viviendo nuestros muchachos. Y el problema es que es una página de más de 2 millones de páginas que existen. Entonces, nuestros hijos, aunque ustedes no lo crean, están viviendo situaciones diferentes, distintas. Y no solamente es eso, sino que el mundo de los muchachos es más complejo, es más difícil. Por ello, papás, los invito a estar alerta, a estar pendiente de nuestros hijos para poder, en un momento dado, poder ayudarlos y sobre todo orientar para que el muchacho no cometa errores que le puede doler y puede costarle realmente serias consecuencias en su vida. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan, porque estamos en este tema tan interesante. Nuestros hijos adolescentes son diferentes a los de ayer. No se vayan, estamos aquí en su programa Charlas en Familia. Gracias por continuar en este su programa Charlas en Familia, hablando de este tema. Nuestros hijos adolescentes son diferentes a los de ayer. Y este tema ha surgido porque hay muchos padres de familia que pensamos que realmente nuestros hijos están viviendo situaciones muy parecidas a las que nosotros, papás, vivimos cuando teníamos edad. Y se lo digo sinceramente, realmente nuestros hijos están enfrentando a un mundo distinto, muy complejo y mucho más difícil, que por ello tenemos que estar al pendiente y sobre todo orientándolos, supervisándolos y especialmente escuchando a nuestros hijos. En el segmento anterior comentábamos precisamente de estas pequeñas diferencias de ayer. Hoy hablábamos de que hoy nuestros hijos realmente la privacidad no es importante. Hoy nuestros hijos publican absolutamente todo lo que hacen, todo en donde están, con quién está. Entonces esa privacidad ha disminuido. Igualmente nuestros hijos, algunos de ellos empiezan a compartir imágenes que realmente son muy explícitas y que tenemos que tener mucho cuidado hacia ellos. Y el otro elemento que comentábamos es el aspecto de la pornografía, que hoy la pornografía realmente es mucho más cruda que antes. Y no solamente es eso, sino que hoy la pornografía busca a nuestros hijos. Si su hijo tiene 9, 10, 11, 12 años, y me lo dicen los papás, es que mi hijo no está interesado en ver pornografía, es que mi hijo no ve pornografía. Yo les digo, si tu hijo tiene internet, si tiene tableta, tiene celular, y ese internet está abierto, muy probablemente ya vio, ha visto o está viendo pornografía. O sea, esto es inevitable. ¿Por qué? Porque hoy la pornografía empieza a buscar a tus hijos en estas páginas y de una u otra forma, tarde o temprano, tus hijos van a estar expuestos a esto. Entonces, papás, hay que estar alerta. Nuestros hijos se están enfrentando realmente a un ambiente realmente mucho más complicado que muchas veces no tienen las herramientas de cómo enfrentarlo. Otro elemento distinto de ayer y de hoy es el aspecto de la violencia. La violencia hoy es prevalente en muchas formas. O sea,
Hay violencia en la televisión, y en la televisión no solamente hay violencia en las películas, no solamente hay violencia en la serie de televisión, sino hay violencia también en las novelas, hay violencia en los comerciales, hay violencia en las caricaturas. Entonces, y este aspecto de violencia que nuestros hijos están siendo expuestos muy, pero muy pequeños, pues el muchacho empieza a verlo como algo normal. Entonces, ya, simplemente hay una reacción normal, es cotidiano, realmente no me asusto de lo que está sucediendo en el mundo en este aspecto de la violencia. Entonces, y este es un punto realmente que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque cuando un hijo está expuesto muy tempranamente a estas escenas de violencia, empieza a disminuir su capacidad de compasión, empieza a disminuir la empatía, empieza a disminuir la sensibilidad en dolor ajeno. Entonces, no nos extrañe que en estos últimos meses, últimos años, empieza a haber un incremento enorme, por ejemplo, de violencia doméstica. Empezamos a ver muchachos, niños, adolescentes con conductas más desafiantes, más impulsivas, en donde los padres empiezan a tener pues un gran problema de cómo regular la conducta agresiva de muchos de nuestros hijos. Y eso que estoy hablando más de la televisión. Si a esto le agregamos los videojuegos, papás, por favor, o sea, los videojuegos realmente tienen una gran connotación de violencia y muchas veces nuestros hijos se están enfrentando y están jugando precisamente este tipo de aplicaciones sin esa supervisión y sin ese tipo de filtro. Entonces la violencia empieza a ser muy prevalente, desde muy temprano, y sobre todo que nuestros hijos muchas veces no tienen la capacidad de regular y tener cierto filtro ante ese tipo de exposiciones. Otro elemento nuevo, diferente de antes y de hoy, es que hoy el celular es la vida de nuestros hijos. Hoy nuestros hijos están conectados 24/7, ¿sí?, en este celular. Y esto empieza a generar un gran problema en la vida de los muchachos. ¿Por qué? Porque empieza a cambiar la jerarquía. ¿Sí? Usted va a decir, es que siempre ha existido la tecnología. Efectivamente. Yo cuando era pequeño, me acuerdo, cuando estaba en la primaria, allí en la casa de mis padres, llevaron por primera vez la televisión. ¿Sí? Me acuerdo que yo tenía 4 o 5 años en la década de los 60. Entonces, era blanco y negro, no había control remoto, eran solamente 2 canales. La programación empezaba a las 12 del mediodía y terminaba a las 10 de la noche, en donde se podía observar que los primeros programas eran programas infantiles. Básicamente veíamos programas infantiles. Y ustedes dicen, es que esa televisión nos hizo adictos. Efectivamente, a mí me gustaba mucho ver la televisión. Pero la televisión, en primer lugar, estaba en la recámara de mis padres, nada más. Además, la televisión tiene un horario, de las 12 del mediodía a las 5 de la tarde, porque después eran programas de adultos. Entonces, aunque yo fuera adicto a la televisión, pues en primer lugar tenía que estar en un lugar público y en segundo lugar en un horario muy especial. Hoy nuestros hijos, esa tecnología la tiene 24/7. O sea, lo tiene todos los días de la semana, las 24 horas, y además lo puede tener en cualquier lugar que él desee, básicamente en su recámara. Hoy la recámara es el lugar, la cueva, en donde nuestros hijos están reunidos, nuestros hijos están viviendo, compartiendo, pero no hay otro tipo de convivencia. Simplemente, vean, cuando se va el internet, cuando el celular se descompone, cuando no se paga la conexión del Wi-Fi, pues el muchacho empieza con unos grandes problemas a nivel, sobre todo, de dependencia del celular. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan. Estamos en Charlas de Familia hablando. Nuestros hijos adolescentes son diferentes a los de ayer. Y por ello, papás, tenemos que estar preparados y sobre todo poder entender estas nuevas situaciones para poderlos orientar y ayudar. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan.
Muchas gracias por continuar en su programa Charlas en Familia, hablando de este tema de los hijos de hoy son diferentes a los de antes. Y el tema surgió precisamente por esta inquietud de muchos papás que pensamos que nuestros hijos realmente están viviendo situaciones muy parecidas a las que nosotros vivimos cuando teníamos la misma edad. Y hemos estado platicando en el programa que no es cierto, papás. Definitivamente hay ciertas cosas que sí, definitivamente, pero hay otros elementos que son muy diferentes, que tenemos que estar alerta y sobre todo tener ciertas normas, reglas y sobre todo una predisposición para ayudar a nuestros muchachos. Hablábamos de que hoy nuestros hijos, la privacidad no es tan importante. Hoy nuestros hijos empiezan a tener o a compartir ciertas imágenes o videos que son muy comprometedores para ellos. Que nuestros hijos empiezan a tener ser expuestos a una pornografía cada vez más explícita, cada vez más cruda, en donde tenemos que ver porque ahora la pornografía busca a nuestros hijos. Hablamos de la violencia que prevalece en los medios de comunicación y estoy hablando de las mismas caricaturas. Hay caricaturas que la violencia es sumamente real y eso genera en nuestros hijos menor compasión, menor sensibilidad, en dolor ajeno. Igualmente comentábamos que el celular empieza a ser pues ya la vida de tus hijos. Simplemente dejen a su hijo 3 horas, 5 horas o un día sin celular y van a ver cómo es la reacción de los muchachos, la ansiedad que les produce el no estar conectados en eso. ¿Qué otro elemento nuevo estamos viviendo con tus hijos? Papás, nuestros hijos empiezan a tener, además de la violencia que están siendo expuestos, igualmente nuestros hijos están siendo expuestos a una sexualización también muy temprana. El aspecto de la sexualización en los medios de comunicación está a la orden del día. Igualmente las mismas caricaturas, las mismas novelas, los mismos comerciales, en los mismos programas infantiles muchas veces nuestros hijos están expuestos a esa sexualización muy temprana y esto genera realmente cambios de percepción hacia la relación de ellos mismos con la relación hacia el sexo opuesto, que es realmente importante que hay que tomar en cuenta. Otro cambio importante de nuestros hijos en estos últimos años es que nuestros hijos, al momento de tener un problema o tener una duda, en vez de consultar con un adulto como papá, mamá, o a un maestro, a un entrenador, o un terapeuta, consultarlo para solucionar esas dudas, inmediatamente el muchacho recurre a la tecnología. O se va a YouTube, o se va a Google, o se va al mismo Instagram, o al mismo Facebook, en donde el muchacho trata de resolver precisamente esas preguntas que él tiene y encontrar la respuesta para ellos. Entonces, hoy nuestros hijos cada vez más ya no consultan a los papás, ya no dialogan con ellos o con los adultos en general, sino que ahora son los medios de comunicación que están siendo los que están orientando a nuestros hijos. Por eso, papás, esto es muy importante, papás. Aunque nuestro hijo no nos pregunte, aunque nuestro hijo no nos haga precisamente o haga saber esas inquietudes que ellos tienen, nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que ser vigías con respecto a estas necesidades que tiene nuestro hijo. ¿Para qué? Para que independientemente nos lo consulte, podamos entrar en un tema de diálogo, en un tema precisamente de orientación. Porque muchas veces nuestros hijos confían más o en sus amigos, o en el WhatsApp, o en el YouTube, o hasta el mismo Facebook, confían precisamente para encontrar esas respuestas que con un adulto. Los papás tenemos que entrar en este proceso, tenemos que saber las necesidades que tienen estos muchachos y generar temas de conversación con ellos, especialmente en la hora de comida, ¿me explico? Y comentar, oye hijito, ¿qué has escuchado? ¿Qué has visto? ¿Qué sabes? ¿Conoces? No sé, o sea, elementos importantes para poder empezar a ver si nuestro hijo está en esta línea y sobre todo si tiene algunas inquietudes que necesita resolver. Muy, muy importante. Y ya como último elemento de esas diferencias entre los hijos de ayer y de hoy,
ya que estamos llegando al final de nuestro programa, es que nuestros hijos actualmente sufren de mayor número de problemas de salud mental que antes, mucho mayor. Ha habido un gran incremento en trastornos emocionales como ansiedad, como depresión, como baja autoestima, como estrés, como sentimiento de soledad, sentimientos suicidas, ¿sí? Entonces, y esto no solamente es causa de esta pandemia que hemos tenido, sino que además los muchachos cada vez son más vulnerables, son menos resistentes a las adversidades. Entonces, papás, tenemos que estar muy alerta en donde sus hijos son más frágiles, son más vulnerables a este tipo de problemas y tenemos que estar alerta para poderlos ayudar. Ya estamos llegando a nuestro final del programa. Simplemente para ir cerrando y sintetizando un poco. Papás, definitivamente nuestros hijos de hoy están viviendo situaciones diferentes, distintas y sobre todo mucho más complejas que a las que nosotros nos tocó cuando teníamos la edad de ellos. Los papás tenemos que tener herramientas en donde podamos especialmente escuchar. Es fundamental hoy la habilidad de escucha hacia tus hijos. No juzguen, no interrumpan, no den sus puntos de vista, sino hasta el final de haber escuchado, sobre todo a su hijo ante la situación que están viviendo de problema o de dificultades, o de preguntas también, eso es muy importante. Tenemos que dar tiempo y no tengamos miedo, porque muchos papás tienen miedo de decir, es que estoy violando la privacidad de mi hijo. No están violando. Nuestra misión de ser padres es acompañarlos, es orientarlos, es corregirlos, papás, corregirlos, es escucharlos, es amarlos incondicionalmente. Gracias por estar con nosotros. Les envío un gran y muy fuerte abrazo virtual. Les agradezco este tiempo que han estado en Charlas en Familia y los espero en el siguiente programa. Muy buen día y que la pasen de lo mejor. Hasta pronto.